Y en teoría ya estamos en vivo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué gusto, qué placer estar retomando estas transmisiones en vivo aquí en Facebook Live, que ahora lo estamos haciendo a través de StreamYard, no sé qué, porque, bueno, como verán, por aquí tenemos una súper invitada especial el día de hoy. Yo contenta de estar retomando estas transmisiones en vivo, de estar compartiendo con ustedes en vivo. Y por supuesto teníamos que retomarlo con algo especial, con algo bueno, con algo que nos mueve, que nos atañe incluso a todos. Creo que es un tema que si bien ya tiene muchísimas décadas de estarse difundiendo, de estarse pues trabajando, de estarse manifestando, hoy en día creo que necesitamos abordarlo desde una perspectiva diferente y qué mejor que Celia González nos acompañe en este tema de feminismo y sororidad. Antes de darle la palabra a Celi, pues quiero presentárselas. Ella es Celia González, licenciada en Relaciones Internacionales, tiene 2 maestrías, una en estudios diplomáticos, otra en comercio internacional, tiene un doctorado en desarrollo humano y tiene más de 28 años trabajando en el proyecto del ser humano, es decir, tiene más de 28 años abocándose al conocimiento, al estudio, pero sobre todo a la guía de pues, los seres humanos. Así que te doy la bienvenida, mi querida Celi, que además de ser familia, es una experta en este tema. Bienvenida, Celi, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pati. Muy buen día a todos. Yo muy contenta, muy conmovida de la invitación y pues encantada de poder hablar de este y de otros temas, pero en particular de este tema que nos atañe, que tiene que ver con feminismo. Así es, así es. Yo espero que sí estemos conectados. Estoy tratando de verme ¿Sí? aquí. Ahora sí que la experta genética eres tú. Ya estamos ahí, ya me vi aquí en Facebook. Okay. Espero que estén, de hecho ya alguien ya nos compartió, genial. Okay. Nos estén compartiendo. Y bueno, vamos a ir viendo, que nos dejen por aquí comentarios para ir viendo sus comentarios al respecto. Y bueno, vamos a adentrarnos en este tema del feminismo y creo que cuando me hiciste saber el tema, me quedé pensando en que el feminismo, al igual que otras tantas palabras, ha ido perdiendo un poco o ha ido transformando un poco o un mucho su concepto inicial, ¿no? Y de pronto ya el feminismo lo relacionamos con marchas, ¿no? O lo relacionamos con otras cosas que no tienen realmente que ver con el tema en sí mismo. Entonces, yo te hago una primera pregunta. Para ti, ¿qué es el feminismo? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo conceptualizas? Mira, para mí el feminismo va de la mano del concepto de género. Después entiendo que vamos a hablar un poquito más sobre el concepto de género, pero para mí el feminismo, y retomar este tema, tiene que ver con este empoderamiento femenino, bien entendido. Para mí es un proceso interior, es un proceso individual que después se vuelve colectivo, que realizamos todas las mujeres para tener mucho mayor conocimiento y sobre todo para tener mayor autocontrol a través de 4 puntos, o yo lo enumero en 4 puntos. El primero es la toma de conciencia. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nacimos en este estuche femenino de entrada, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos parados ahorita? ¿Qué es lo que estamos haciendo? 2, trabajar sobre las 4 dimensiones que componen al ser humano, ¿no? La parte emocional, la parte mental, la parte física y la parte espiritual. Entonces, vamos de lo individual, es decir, tomar esta conciencia. Después, darme cuenta que estoy en 4 dimensiones, estas que acabo de mencionar. La tercera, la conexión que tenemos con esta feminidad tomando decisiones basadas en un ser auténtico, es decir, en el ser del amor, porque una de las características que tenemos las mujeres, hayamos decidido tener hijos o no, somos dadoras de vida. Entonces, claro,
tomando todo este concepto con el que nacemos. La elección del maternazgo o no, ese es otro boleto. Claro. Pero esta concepción y esta toma de conciencia. Y lo demás es todo este conocimiento, este autoaprendizaje y este desarrollo, llevarlo como base auténtica para poder tener el control sobre nuestra vida y conquistándola, evidentemente conquistando una serie de objetivos que para nosotros como individuos y luego como colectivo son importantes, como para solidificar estas decisiones. Entonces, rápidamente es la toma de conciencia de esta individualidad y de estas características únicas e irrepetibles, y de ahí irlo escalando a la consideración de que estamos hechos en distintas dimensiones y que mi punto de vista y mis objetivos y mis sensaciones y mis logros y todas las acciones que quiero tomar, pues que seguramente están empatando con muchas otras mujeres que también tienen esta visión, ¿no? Para mí esa es la parte de empoderamiento femenino, pues esta toma de conciencia de quiénes son. Claro. Y ahorita que lo expresas justamente ahí, yo creo que rompe con una idea equivocada que de pronto ya hemos ido gestando del empoderamiento y del feminismo, ¿no? Que es estar en la lucha o que estar como en este tenor agresivo y que no tiene en sí nada que ver con un empoderamiento real, que es el poder descubrirte a ti, el poder empezar por relacionarte bien contigo, ¿no? A fin de cuentas. Claro. Como que se han retomado otros conceptos que tienen que ver con esto de la manifestación, etcétera, con feminismo, pero va mucho más allá, o sea, va mucho más allá. Siempre he participado en las marchas estas del 8 de marzo, las que se han hecho en este año y en los años anteriores, y somos muchas las mujeres que marchamos por muchos distintos motivos. No solamente son estas madres que han perdido a sus hijas o estos casos tan tremendos de feminicidio que la autoridad se corrompe y que los ministerios públicos no hacen su chamba, etcétera. Tiene que ver mucho más allá con esta manifestación. Una de las características que vi en esta marcha, a diferencia de las otras, es que había muchas jovencitas y había muchas mamás con niños y niñas. Como mostrándoles lo que significaba la marcha y demás. Sí, hay de todo, es decir, hay manifestaciones extremas, les llamo yo, donde pues sale este enojo, esta frustración, esta tristeza, etcétera. Sí, pero si nos concentramos en la manifestación, cada vez somos más mujeres manifestándonos. Y creo que también tiene que ver con esta necesidad de ser escuchadas. Hay distintas maneras. No voy a polemizar esto de si está bien, está mal, que si se cubren los monumentos o no. Eso tiene otros tintes. Me voy justo a lo que estamos platicando hoy, esta manifestación de una serie de sensaciones, sentimientos, pensamientos y anhelos que hacen eco de una mujer a otras. Esa es la parte con la que yo me quedo. Pero además, digo, yo también me quedo con esa parte, porque además, reiterando, sí tenemos como estos conceptos como más de lucha, reitero, de ira, y a su vez creo que eso termina ya siendo no escuchado, ¿no? Lo que realmente necesita ser escuchado, que son tus deseos, que son tus anhelos, que son tus talentos, tus habilidades, y que termina por no concluirse ese proceso de consolidación de ese empoderamiento, ¿no? Claro. Y de este conocimiento, exacto, Pati, como de este conocimiento que parte de las diferencias. Exacto. De ahí viene este concepto del que hablaba hace un momentito, de lo que tiene que ver con género, esta perspectiva de género, benditas diferencias. Las mujeres y los hombres somos diferentes. Qué bueno. Podemos conquistar espacios diferentes, podemos hacer cosas distintas, podemos desarrollar actividades diferentes o la misma actividad desde dos maneras distintas. Entonces creo que también es celebrar estas diferencias y tratar de convivir de la mejor manera. El asunto social políticamente construido, es decir, en el constructo social, la realidad es que
hombres y mujeres, no nada más en nuestro país, en muchas partes del mundo, podemos desarrollar los mismos trabajos, pero por ejemplo, la remuneración económica casi siempre en el mismo trabajo es mucho mayor para los hombres que para las mujeres. Las condiciones, etcétera, ¿no? Las cuestiones de seguridad. Esa es la parte donde valdría la pena poner un énfasis y decir, el día a día no está siendo equitativo. Claro. Eso también es parte de la manifestación. Tú y yo lo hemos vivido cuando hemos trabajado en empresa. Yo creo que todas las que hemos trabajado, bueno, en empresa, en cuestiones sociales, en gobierno, etcétera, lo hemos visto. Hay desigualdad en el trato muchas veces, o hay desigualdad en la paga, hay desigualdad en las condiciones, hay desigualdad en las exigencias entre los hombres y las mujeres. Lo que nosotras proponemos, y me imagino que hablo por muchas mujeres, es reconozcamos las diferencias y tratemos que la brecha cada vez sea un poquito más angosta, pues, que la brecha sea un poquito más chiquita. Claro, claro. Y bueno, ahorita nuevamente me quedo pensando en esta necesidad de escucharnos a nosotras mismas y de no saber a veces incluso de cómo expresarnos, cómo expresar esa necesidad, porque a su vez no nos escuchamos a nosotras mismas, ¿no? De acuerdo. Y entonces ahí yo me quedo pensando ahorita, que de hecho era una de las preguntas que te quería hacer, ¿cómo poder detectar en nosotras mismas, porque es un hábito que se va adquiriendo por la misma desigualdad, por el mismo no trato justo, etcétera, vamos nosotros adquiriendo también ese patrón hacia nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera nos volvemos machistas con nosotras mismas al no escucharnos, al no, pues, darle una atención a ese deseo, a esa necesidad, a ese anhelo, a ese objetivo, y terminamos por someternos, autosometernos a nosotras mismas, repitiendo ese patrón y permitiendo incluso que el otro siga ese patrón, ¿no? De acuerdo. Creo que tiene que ver puntualmente, la respuesta sería, tiene que ver con la primer condicionante de las 4 que te hablaba hace unos momentitos, ¿no? Que tiene que ver con la toma de conciencia. Creo que en la medida en que sepamos quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos y con qué herramientas de todo tipo contamos para hacerlo. Ejemplo, a veces a mi consultorio llegan personas diciéndome, es que mi jefe no me valora. Es que mi esposo o mi esposa no valoran lo que yo hago. Es que mis hijos no valoran todo el esfuerzo que estoy poniendo, sean padres o madres, ¿no? Exacto. Es que mi socio no se da cuenta todo lo que estoy haciendo por el negocio. Y lo primero que yo pienso es, pero creo que el primero que tiene o la primera que tiene que valorarse es uno mismo. Entonces, primero tiene que ver con el autoconocimiento y la autoconciencia. Si conozco quién soy y hasta dónde puedo llegar, entonces puedo, por ejemplo, lo que tú decías ahorita, hacer un ejercicio de poner límites. Porque muchas veces creemos que los límites son hacia afuera. Yo no le permito a tal persona, ¿no?, que me haga, que me torne, que me mueva, ¿no? Pero creo que los primeros que tenemos que saber hasta dónde estamos dispuestos a conceder algo somos nosotros. Entonces, si a mí no me gusta que me griten, le voy a decir al otro que no me grite, pero si el otro sigue gritando, ¿cuál sería lo más lógico por hacer? Pues me levanto y me voy, ¿no? Claro. O sea, no permito ese trato, porque yo sé lo que valgo o yo sé hacia dónde voy, yo sé qué es lo que me gustaría tener en mi vida y en mi entorno, pero una vez que ya lo tengo claro, lo otro se va acomodando. Segundo, si estoy consciente de el esfuerzo que estoy haciendo por alcanzar algo o estoy consciente de lo que valgo, automáticamente, creo que ni siquiera lo tengo que pensar, automáticamente sé que hay otras mujeres que también están viviendo seguramente un proceso igual o similar. Entonces, pues voy a ser empática con el proceso de las demás. Entonces, yo sé que hay alguien nuevo en mi oficina, en el área donde trabajo, o alguien que está emprendiendo un negocio, o alguien que está utilizando las redes, por ejemplo, ahora lo veo cada vez más para vender productos o algo así. Hombre, pues cuando menos reconocer que está haciendo un esfuerzo que le significa un beneficio. Y entonces, si puedo, que ese ya es un acto de voluntad,
Si puedo y quiero sumarme, me voy a sumar. Sumarme difundiéndolo, sumarme respetándolo, sumarme defendiéndolo, y si no, no voy a estorbar, pues. O sea, Claro. como siendo consciente que esa persona en específico de lo que estamos hablando en este programa, que esa mujer está haciendo un esfuerzo por conseguir algo o por alcanzar algo o por vivir mejor, etcétera, ¿no? Y entonces me estoy volcando. ¿De qué manera puedo sumar en este esfuerzo? Si conozco a la persona, oye, yo alguna vez emprendí, pues las trabas que yo me encontré fueron esta y esta. O quité mi negocio y tengo unos racks que te pueden funcionar. Si no te los puedo regalar, hombre, te los vendo, te los rento, te los presto mientras, o no sé, como esta empatía. Te comparto algo y les comparto algo a quienes te escuchan. Sí. Aquí muy cerca de nuestra casa, ves que hay una asociación que se llama Musas, Sí. que apoya a mujeres que padecieron o que están con un diagnóstico de cáncer, particularmente cáncer de mama. Y hacen unas cosas espectaculares. Yo tengo la fortuna de que me abrieron las puertas y estoy sumando con la asociación. Pero claro, acabo de dar un taller el sábado pasado a un grupo de chicas que están dentro de la fundación, de la asociación. Simplemente compartir estas sensaciones, estos sentimientos y este conocimiento de cómo nos vivimos las mujeres en una sociedad como la nuestra, automáticamente empatizas. Claro. Yo perdí una hermana por cáncer. Entonces, de entrada soy empática como familiar del miedo, de los diagnósticos de la familia, de lo que están pensando, etcétera. Y ellas a mí me comparten un cúmulo de cosas espectaculares, de fortaleza, de valentía, de arrojo, de madurez, etcétera. Y entonces dices, wow, esas somos las mujeres. Esa sería como mi propuesta ahorita del programa y de justo lo que me estás preguntando, cómo entre nosotras apoyarnos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, me queda claro que sí habemos personas que buscamos esta sororidad, ¿no? Sumar, estar activos para apoyar al desarrollo. No obstante, también, y bueno, esto me voy como a la parte terapéutica, ¿no? Seguramente tú lo vives también en terapias. Hay muchas mujeres que si bien están queriendo pasar a esta otra línea de sororidad, tienen estos patrones, reitero, como de victimismo, como de sometimiento, ¿no? De autosometimiento incluso. ¿Qué consejos podrías darnos desde este ámbito para poder justamente ponernos esos límites sanos a nosotros mismos y poder ponerle un alto a esa víctima, ¿no? Que llevamos dentro y que nos lleva a no entrar en esta sororidad de empatía que nos comentas, a no entrar en este altruismo, a estos hábitos sanos de poder intercambiar aprendizaje, intercambiar conocimiento, intercambiar riquezas entre mujeres. ¿Qué tips digo, el primero yo creo que sería ir a terapia, ¿no? Pero el segundo, ¿cuál sería otro tip o cuáles serían otros tips para poder salirnos de ese patrón victimista? Fíjate qué pregunta más interesante. Creo que el primero sería seguir trabajando en el autoconocimiento, por ejemplo, las emociones. Mucha gente dice, es que controla tus emociones. Creo que no podemos controlar ni manejar nada que no conocemos. Es como yo no puedo controlar manejar un tortón gigantesco si, digo, sé manejar, pero no sé manejar un tráiler. Entonces, creo que lo primero que tendría que hacer es adquirir el conocimiento de cómo se maneja y empezar en la práctica de cómo manejarlo. O hay personas que solo saben manejar un vehículo automático y pues resulta que cuando se suben a un estándar, pues no está tan sencillo. Es decir, voy a adquirir el conocimiento de quién soy y cómo, de qué manera. Por ejemplo, vuelvo a lo de las emociones.
Hay un ejercicio que yo a veces le sugiero a mis pacientes y que funciona. Yo lo hice en algún momento de mi vida y fue totalmente clarificador. En una libretita o en un cuadernito, darme a la tarea de escribir cuáles son las emociones que estoy sintiendo a lo largo del día y que las detona. Ejemplo, voy manejando y entonces alguien se me cierra, etcétera, y un microbusero como los muchos que hay en esta ciudad y en este país, o en la provincia mexicana, los camiones de ruta le llaman, ¿no? Uh-huh. Entonces, si ubico un evento y automáticamente me detonó una emoción, escribirla. Porque entonces me voy a dar cuenta que a lo mejor por algunas cosas de mi vida, no por el microbusero, sino por algunos eventos de mi vida, a lo mejor siento que estoy enojada, pero a lo mejor estoy triste. Y a lo mejor me siento desesperanzada, pero a lo mejor lo que tengo es que estoy temerosa, tengo miedo. Uh-huh. Entonces, primero, como tip sería empezar a conocer mis emociones y al cierre de día o al cierre de semana o cada 2 días o cada 3 días o lo que sea, empezar a conocerme de manera reiterada qué eventos me están detonando qué emociones para empezar a conocerme. 1, 2, si me siento víctima, si me siento presa, si me siento que no hay solución, evidentemente lo que tú decías, buscar terapia, pero también utilicemos las cosas virtuales en nuestro beneficio. Busquemos algunos tutoriales en YouTube para aprender a hacer algo, o busquemos entrevistas, o busquemos charlas con los expertos sobre ciertos temas, a lo mejor, y no quedarme con la primera. Es que tal persona dice que si me siento así, a lo mejor hasta tengo un diagnóstico médico de algo. Pues no, a lo mejor no tengo una depresión por un desorden químico, a lo mejor solamente estoy desesperanzado y entonces si cambio mi alimentación, tú sabes de eso, Pati, también, o sea, esto de la homeopatía y de las esencias, etcétera, abrirme un mundo nuevo de medicina holística o de terapia alternativa. Voy a empezar a investigar. Yo no digo voy a salirme y a comprarme o a matricularme en un taller si es que no tengo el recurso para pagarlo, pero volcarme en las redes para buscar y poco a poco voy a ir encontrando expertos o expertas que me van a hablar sobre un tema que me hace sentido. Claro. Manejo de emociones, cómo está conformado mi cuerpo, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan mis glándulas, de qué manera puedo con alimentación, por ejemplo, qué tipo de alimentos me ayudan a depurar mi hígado, de qué manera puedo quitarme la retención de líquidos. Okay. Voy a empezar a buscar información que me ayude al punto número 1 de los 4 que empezamos en esta charla de toma de conciencia. Toma de conciencia, claro. La otra parte, el otro tip, digamos, o la otra invitación o sugerencia sería, voy a buscar ayuda. Alguna asociación, grupo, programa, puede ser de corte religioso, a lo mejor en un templo, en una sinagoga, en una iglesia o en algún centro espiritual, a lo mejor hay alguna serie de charlas o de actividades o no sé. O voy a buscar ayuda también terapéutica o voy a abrirme un poco y voy a preguntar si vivo en una unidad habitacional, pues voy a tratar, si puedo, de relacionarme con mis vecinos para saber qué hacen. Claro. ¿A qué se dedican? ¿De qué manera podemos hacer algo? Si soy madre de familia, hablando en el caso de las mujeres, si soy madre de familia, pues voy a preguntar en la escuela de mis hijos a ver si hay algún orientador u orientadora que dé alguna charla para padres, por ejemplo. Ok. Voy a ir a mi delegación, municipio, colonia, sector o algo así. Voy a ir a apoyos gubernamentales como el DIF, como el INMujeres. Bueno, antes se llamaba INMujeres, ahora creo que se llama Dirección de la Mujer, en los municipios o en las alcaldías. Voy a ir a, no sé, a seguridad pública, a lo mejor hay algunas pláticas de prevención del delito, yo que trabajé un tiempo con personal de seguridad pública, o cuáles son los colectivos de mujeres que están registrados en la zona donde vivo, por ejemplo. Claro. No me tengo que ir muy lejos, si vivo
en el conurbado de la Ciudad de México y vivo en Chalco, Ixtapaluca, Ecatepec, Ciudad Neza, y el colectivo que quiero está junto al Zócalo, pues está más complicado poder movilizarme, pero ¿qué apoyos, qué ayudas o quién me puede ayudar o quién me puede proveer información? ¿Hay bibliotecas públicas o hay museos? Hay, no sé, ¿no? O sea, hay como mucho por hacer y por buscar. Y eso con un celular lo puedo encontrar. Claro. Hay, es una de las ventajas que hoy tenemos, ¿no? Claro, hay una asociación y le hicieron una entrevista a la directora y el otro día que estaba esperando que me atendieran en una cita, me enchufé los audífonos y le encontré en YouTube de una mujer que perdió a su hijo por suicidio, su hijo se suicidó, y ella canaliza este dolor y entonces crea una asociación y todos los martes en la tarde-noche tienen un Zoom con padres o con quien quiere incluirse, pues, pero está buscando llegar a estos adolescentes o jóvenes que tienen tendencias suicidas y a sus padres. Okay. Entonces, no tengo que gastar y muchas veces ni salir de mi casa. Ahora, no tengo internet en mi casa y quiero meterme un Zoom o hombre, pues en casa de un familiar, de un vecino, o qué lugares de la Ciudad de México tienen este internet libre. Libre, claro. Y entonces, no, creo que ya de entrada ya disminuye un poquito la angustia de sentirme presa y de sentirme víctima y empezar a buscar en empatía de ojos quién vivió, vive o probablemente en un análisis prospectivo puede llegar a estar en la misma situación que yo. Claro. Y cosas. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa porque por ahí tenemos una pregunta, pero déjame mandar rápidamente saludillos a Leonor González García, que nos está escuchando, Blanca Ceci Macedo, muchas gracias, Elizabeth Herrera, que también nos está escuchando, y a quienes más nos está escuchando, porque veo aquí como raro, aquí dice 2, acá dice 5, en otro video me dice 8, ya no sabemos cuántos nos están escuchando, pero un saludo a todos los que están ahí presentes. Ojalá nos puedan poner algún saludillo, algo para saber de su existencia. Pero Elizabeth Herrera nos hace una pregunta clave. Dice, ¿cómo trabajar con adolescentes feministas en particular? Ok. Híjole, eso me encanta, porque en estas nuevas, yo sé que voy a sonar como mi abuelita, que no es mi intención, pero estas nuevas generaciones creo que tienen este poder transformador del futuro inmediato y del futuro lejano. Uh-huh. De entrada yo diría agruparlas en la medida que se pueda, es decir, si sean 1, 2, 3 o un pequeño colectivo de chicas adolescentes interesadas en estos temas, empezar a hablar de términos generales y globales, es decir, términos como género, es decir, qué significa el género, qué significa la equidad, qué significa el empoderamiento femenino y qué significa el activismo, porque son conceptos diferentes. Van de la mano, pero son distintos. Claro. Entonces, ¿de qué manera puedo ser feminista activista o activista en temas de lo femenino? O activista feminista, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera puedo hacerlo? Lo platiqué y lo trabajé con unas compañeros y compañeras de mi hija en la universidad. ¿De qué manera me puedo manifestar? ¿Cuáles de mis vecinas, amigas, parientes o conocidas tienen estas inquietudes o estos conceptos que quieran trabajar? ¿En qué escuela estoy? ¿Hay algún tipo de personal en la escuela, llámese profesor, psicólogo, pero ¿cómo se llaman estos que cuidan la conducta? Orientador o estos prefectos. Es que me acordaba en nuestra época, Pati, ¿cómo se llamaban? Prefectos, ¿no? Ahora se llaman orientadores. Ajá. Orientadores, ¿no? Que están trabajando estos temas. ¿Qué se está haciendo en mi escuela? ¿No? Esto que dice adolescentes. Estoy pensando en cierre de primaria, secundaria, prepa. Aunque en la prepa ya son más jóvenes, pero ¿hay algún referente en la escuela de mis hijas, sobrinas, vecinas o conocidas de prevención del acoso, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y sí, ¿cómo se puede difundir?
hacer eco con otras chicas de otros grados, sea más arriba o más abajo, en torno a cómo lo viven. Mi hija desarrolló en una materia en su universidad, tenían que hacer un taller y a ella y a sus compañeritos se les ocurrió hacer un taller de prevención del acoso. Ella está estudiando 6º semestre de la carrera, bueno, estaba en 5º porque fue el semestre pasado, y trabajaron con los alumnos y alumnas de primer semestre. Ok. Se dieron cuenta que las chicas todas han sufrido acoso y algunas lo sufren en el transporte público, de regreso a sus casas y demás. Los jóvenes, es decir, sus compañeros varones, se volcaron con ellas y le dijeron, pues yo vivo en tal zona, yo salgo a tal hora, yo te puedo acompañar. Oye, ¿hay alguien de tu familia, conocidos o vecinos que puede esperarte en la parada del camión cuando llegas? Porque toman la misma ruta, la misma hora. Y entonces las mismas personas por lo general se encuentran en el transporte público y ahí es donde sufren acoso, ¿no? Entonces, como, abrir el tema en la escuela, imprimir algo o fabricar, ¿no? Hablando de economía, a lo mejor no imprimirlos porque a lo mejor sale caro. Tú que eres diseñadora, Pati, lo sabes, ¿no? El tipo de papel, la impresión en color, etcétera, sí, ¿no? Claro. Pero a lo mejor fabricar algún cartel. Una cartulina, claro. Aquí estamos, nos vamos a reunir en tal lugar para hablar de estos temas y buscar soluciones. Decía Dani que algo muy interesante era el código de prevención del acoso de la universidad, hacerlo código QR, imprimir unos folletos y ponerlos por la escuela, para que alguna de las chicas, estoy hablando de universitarios, sí, claro, pero a lo mejor lo pueden hacer en secundaria. O en preparatoria, como nos comenta Eli Herrera, ¿no? Que nos dice el preparatoria, ¿no? Preparatoria. Entonces, que de hecho, también para profesores esto sería como muy conveniente, ¿no? Poder organizarse, como bien dices, y hacer estas modernidades del QR, ¿no? Y cosas sí. por el estilo. Claro, claro. Y Elizabeth, o sea, como hacer colectivo, hacer grupos de WhatsApp, ¿no? Esto de sororidad, ¿no? Claro. Mucho se ha hablado de este término, solamente quisiera puntualizarlo. Sororidad viene del término latín soror, que significa hermana. Ok. Entonces, es estas cosas que vivimos, sentimos, pensamos las mujeres y que no es excluyente, o sea, no, nuestra intención no es que sea excluyente de los hombres, sino que son estas cosas que nosotras vivimos todos los días. Yo cuando trabajo con chicas, Elizabeth, gente que nos acompaña en el programa, yo les digo, a ver, si tú estás en una fiesta, reunión en la calle, en un centro comercial, en un hospital, estás esperando una cita, en una papelería, en una tienda, y te das cuenta que otra chica necesita una toalla femenina, un tampón, un medicamento para disminuir el cólico menstrual, un celular para hablarle a alguien o algo así, aunque no la conozcas, te vuelcas. Claro. Seguramente los hombres tienen otro tipo de códigos entre ellos, pero hablando de mujeres es esta empatía escalada a sororidad, estas cosas que por supuesto que vivimos, conocemos y que son normales, aunque no vuelvas a ver a la chica. Claro. Aunque no sepas, a lo mejor ni su nombre, pues, pero ¿cómo podemos cuidarnos entre nosotras? Y volviendo a las chicas de prepa, ¿no? Si van a una fiesta y no conoces a la chica y te estás dando cuenta que se le están pasando las copas y que ya algo puede llegar a pasar, no voy a profundizar un poquito más, ¿no? Pero sabemos que puede llegar a pasar. Hombre, si está en mis manos y elijo hacerlo, ¿cómo la ayudo? Busco a sus amigas, a sus amigos, le hablo a alguien de su casa, me quedo con ella hasta que lleguen, le pregunto a mi familia si la podemos acercar no lo sé. Es decir, ¿cómo entre mujeres podemos apoyarnos? Y claro, hay 20 cosas, Elizabeth, que seguramente estas chicas de la prepa, de tu época, Elizabeth, de la época de Patti y de la mía, las condiciones son distintas. Porque claro, el México ha cambiado, las generaciones han cambiado, pero claro, ¿qué códigos hay ahora con las chicas? Simplemente, pues en mi época en un papelito nos dábamos el teléfono, pero ahora te paso mi Insta. El chismógrafo, ¿no? ¿Te acuerdan del chismógrafo, por Dios, no? Te paso mi Insta.
claro. Facebook creo que ya se está quedando como ahí rezagado. Te paso mi Insta, el WhatsApp, que volviendo a la modernidad. Telegram, ¿no? Claro. Telegram, ¿no? Volviendo a la modernidad, a lo mejor si ya hay un grupito de chicas preparatorianas que se conocen o que se van conociendo, pues hacer un grupo, no De sé, tiktokeros. de Ok, tiktokeros o de claro. difundir, a lo mejor abrir un canal donde las chicas se reúnan y empiecen a platicar sus cosas, que seguramente va a ser eco con otras chicas de otros estados y de otros países, puede ser. Hombre, si los jovencitos se ponen a jugar videojuegos en línea y en tiempo y forma juegan con alguien de Australia, de Alemania o de Así no sé es, dónde, ¿no? así Hombre, es, que no utilicemos las redes para cosas positivas. para esa sororidad, claro, claro, claro. Y si alguien va a venir a una consulta médica, a un evento, a un taller o algo así, hombre, y yo ya la conozco y no la puedo hospedar en mi casa, ¿sabes qué? Voy a tratar de ayudarte a buscar un hospedaje seguro, Claro, claro, algo así. claro. Ahorita se me vino a la mente, en algún momento de mis viajes, ¿No? llevé yo souvenirs de México hacia el país donde iba. Okay. Y me llevé chucheritas, ¿no? Cazuelitas, banderitas, Uh-huh. cosas del país, ¿no? Eh, y las personas se sorprendieron porque me dijeron, ¿por qué traes souvenirs, no? Y le dije, bueno, porque de aquí me llevo souvenirs a México, ¿por Claro, qué no claro. traer de México acá? Y justamente es esa parte, ¿no? ¿Qué souvenirs podemos darnos entre mujeres eh, para poder crear estas redes, ¿no? Estas redes de sororidad, de empatía, de trabajo en equipo que necesitamos, ¿no? Como tal. Ahorita que hablabas de instancias, también creo que sería muy bueno dentro de estas opciones, ¿no? Que nos ofreces de crear estos grupos, pues en estos grupos compartir qué instituciones que Uh-huh. son incluso hasta gratuitas, que no tenemos ni idea que existen, pero Uh-huh. que nos apoyan. Por ejemplo, de hecho no sé si siga, porque yo llegué a conocerla hace muchos años, y mujeres, ¿no? Esta red que apoya justamente a las mujeres. Eh, o estas instancias que dentro de las empresas dan pauta a que se dé un trato digno como empresa socialmente responsable, ¿no? Estas instancias que están cuidando que realmente tengamos un trato digno, poderlos incluir en estos grupos, ¿no? Poder hacer esta lista de instancias, de grupos de personas que puedan apoyarnos, ¿no? De acuerdo. Incluso hasta se me ocurre, en algún momento fui a una plática de neuróticos anónimos, y no porque estuviera yo neurótica, sino para poder conocer qué ofrecían ahí y yo poderlo ofrecer a la gente que viene conmigo, ¿no? Y que no necesariamente tienes que estar neurótico, sino ahorita que hablabas del manejo de emociones, cómo poder manejar tus emociones, no solamente la neurosis, sino cuál otras emociones te están abordando, te están invadiendo, están tomando el mando en tu vida y que tú no sabes cómo manejarlas y que en estos grupos que los encuentras, ¿no? Como el grupo AA, que los encuentras en cada esquina, cómo poder apoyarte en estas instancias, ¿no? Creo que sería una muy buena herramienta el poder crear estos grupos, ¿no? De acuerdo. Pues mira, de entrada, hablando de esto de los souvenirs y del intercambio, si yo identifico un directorio en mi búsqueda muy personal de toma de conciencia, de autoconocimiento y de manejo de cosas, si yo identifico algún directorio que yo ya tengo, compartirlo, de instancias, de terapeutas, de asociaciones, de hasta de obras de teatro, directores, puede ser teatro experimental, por ejemplo. Me Claro, quedé pensando en instancias y también, pues, soy docente y creo claro. que parte de mi médula es la docencia. ¿Qué universidades públicas y privadas ofrecen estos espacios para que la comunidad externa se vuelque? Ejemplo, la UNAM. ¿Qué obras de teatro, por ejemplo, teatro experimental, ¿no? En estas Uh-huh.
jeefaturas de teatro, en OFUNAM, ¿qué otros colectivos, grupos han desarrollado esto de hablar de derechos humanos que va de la mano, ¿no? Son temas que van caminando de manera hermanada, ¿no? Derechos humanos, equidad de género, nuevas masculinidades, porque hablar de feminismo también obligado a hablar de nuevas masculinidades, los nuevos roles de los hombres en estas sociedades contemporáneas, de todas las edades, ¿no? Ese sería como el regalito, ¿no? Como lo que tú me decías. Claro. Es una imagen muy linda, ¿no? O sea, ¿qué me estoy llevando y qué estoy trayendo, no? Claro. Compartir experiencia. He trabajado en esto y esto, conozco a tal persona y sobre todo, estas son redes seguras. Y puntualmente, si yo conozco a alguien que por cuestiones de seguridad mínima básica es importante, conozco un Uber seguro. Pasar los contactos, ¿no? De Uber seguro. ¿Cuántas chicas no estudian en el turno o estudian y trabajan y regresan a sus casas en la tarde, noche o ya noche y el transporte público no siempre es una buena opción de seguridad, ¿no? Conozco un Uber seguro o se hacen muchas mamás, por ejemplo, en las escuelas públicas y privadas. Hay mamás cuyas hijas van a la prepa, al CETIS, CEBETIS, prepa de la UNAM, del Poli o hasta escuelas privadas y salen por la noche y algunas se tienen que regresar y decir, pues ahora sí que un mes yo me comprometo a llevar a mi hija y obviamente a mi hija pues, pero a otras 3 o 4 chavitas porque yo vivo en tal zona y al otro mes saber que la otra mamá, el otro papá o el otro adulto responsable puede llevar a la mía y a las otras. O sea, empezar a tejer estas redes, ¿no? Te van a ir a un concierto de tal cosa, nos vamos a ir en un autobús seguro, por ejemplo, ¿no? Y yo ya vi estas, nos vamos a quedar de ver en algún punto. Yo conozco a alguien que nos puede apoyar si estamos en tal zona de la ciudad. Y esto que tú decías de InMujeres todavía existe. Le han cambiado un poquito los nombres. Yo trabajé con algunas de ellas, ¿te acuerdas que te conté un taller de liderazgos emprendedores y sororidad, ¿no? En el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Pero allá ya había toda una red, entonces se difundió el taller y una pasó por la otra y entonces le avisó a la otra y al final del taller lo que yo les daba eran los teléfonos de seguridad pública, bomberos, protección civil, los albergues a los que las mujeres en condición de violencia podían acudir, había presencia del DIF, había presencia de seguridad pública, había presencia de algunas asociaciones que estaban registradas en el municipio, de modo que al cierre del taller, si tenían dudas, las chicas podían buscar con los expertos del municipio como para un apoyo interdisciplinario, ¿no? Esto, ¿por qué lo platico? Porque se puede empezar a gestar en mi colonia. Si vivo en un fraccionamiento o en un conjunto habitacional, hombre, y luego nos juntamos que porque no pagan la cuota, que porque la luz, que porque el vecino que deja su coche estacionado donde no. Hombre, si nos podemos reunir para eso, pues tratemos de reunirnos, ¿no? Imprimamos o hagamos a mano un papelito y le sacamos copia y lo repartimos con los vecinos, tal día, tal hora nos vamos a reunir para hablar de cuestiones de seguridad para nuestras hijas, por ejemplo. Claro. A lo mejor va un vecino o no va nadie, pero la siguiente semana lo vuelvo a hacer y vuelvo a convocar, de modo que poco a poco se vaya haciendo quórum y vaya hablando de temas que son importantes para nosotros. Claro. Hablo nosotros en el caso de las mujeres, pero también nosotras las mamás trabajadoras o nosotras las mujeres emprendedoras o yo que ofrezco un servicio de tal cosa o hago banquetes o doy terapia o doy clases de baile o no sé, o sea, como entender qué hacen las demás y entonces con sororidad apoyar lo que hacen. Apoyarla. Claro. Y que las otras, por ende, me van a apoyar a mí. Y bueno, ahorita decías en tu colonia o en tu sección de vivienda, pero también yo creo que podríamos hasta empezar en nuestro círculo familiar, ¿no? Claro. En el chat familiar. Claro. Oigan, claro. Estos datos son importantes, ¿no?
Claro. por cualquier caso de emergencia, ¿no? Tener como esos puntos clave en el chat familiar o en las reuniones familiares, poderlo como también intercambiar y generarnos una cultura también familiar diferente, ¿no? Como tal. Ujú, Ujú, ujú. ujú. Sí, sí, y si nos pasamos tips de qué restaurante se come rico y en cuál no vayas porque el trato Claro, es muy malo o porque comí en tal lugar y me intoxiqué, pues entonces, hombre, ¿por qué no compartir las cosas buenas? Oye, ¿sabes qué? Fui a la oficina fulana de tal y si yo pregunto dónde, por ejemplo, si yo me hubiese cambiado apenas y no sé dónde y mi esposo está ocupado y la que le toca investigar dónde está la oficina del INE, y mi familia vive en esta delegación, pues al primero que le voy a hablar le voy a decir, oye, ¿dónde voy a gestionar mi INE? ¿No? ujú, exacto. Hacemos eso por cosas tan sencillas. Hombre, ¿por qué no hacerlo por cosas un poquito más amplias o más Bastante, complejas? Y claro. este trabajo con las chicas adolescentes o jóvenes es vital. Empezar a hablar, por ejemplo, de valores. En la marcha yo escuchaba, una de las consignas de las marchas a las que he asistido es, si te pega, no te quiere. Y yo sé que hay muchas campañas en torno a esto, pero Claro, ¿de qué manera vivir relaciones sanas? ¿De claro. qué manera prevenir el Como la embarazo? tuya, ¿no? ¿De qué manera prevenir el embarazo adolescente? ¿De qué manera tener relaciones igualitarias? Porque si llegamos con este discurso de, es que date cuenta, si te trata de esta manera, etcétera, estás violentando a la persona que además ya se siente Sí, vulnerable por un claro, trato desigual. Entonces, que entre las chavas tengan este conocimiento y esta capacidad de trabajar con otras chicas para claro. decirle, oye, ¿qué te parece si buscamos Oye, ayuda? esto es quererte, ¿no? Para empezar desde eso, ¿no? O generar campañas en sus Claro, escuelas o en sus círculos cercanos de amigas a hablar de estos temas. claro, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? Y cómo estar al pendiente de qué manera puedo sumar. O sea, sería por ahí la invitación. Mucho por hacer, mucho, porque a claro. veces creemos que las chavas de prepa o de universidad, hombre, pues ya se la saben, ¿no? No, ¿No? no. Bueno, hay mujeres de 50 años que no se la saben. Claro, y que enfrentan un duelo brutal y entonces les toca volver a volcarse, tú y yo lo sabemos, ¿no? Volver a volcarse al mercado laboral y están como totalmente fuera de sí, porque aparte se creen ahora sí que solas, ¿no? Había una Exacto. película hace muchos años, no sé si la recuerdas tú, Pati, y tu auditorio, que se llamaba Solo contra el Mundo, que era una película de un niño que va con su familia en un camper y el camper se va como a una barranca y se Creo mueren que todos. sí, ya, sí, sí, Y el, sí. y el niño chiquito, que debe tener, ¿qué será? Como unos 6, 7 añitos, Bueno, ajá, como unos 7, se sí. queda solo contra el mundo. De hecho, ese era el título en español, no me acuerdo cómo se llamaba la película en inglés, pero solo contra el mundo. Y creo que se encuentra un boxeador o alguien, como un varón que ve al niño desprotegido y lo va ayudando. En esta lógica de pensamiento, estas chicas a veces tienen tanta información por el TikTok, por el Facebook, por el Instagram, por los videos, por lo que escuchan, por lo que, ¿no? Ujú, Eh, ujú. y entonces tienen demasiada información y a veces cuando estás saturado te cuesta trabajo tomar decisiones. Claro, claro. Y Y yo creo vienen que de... tiene mucho que ver, perdón, y tiene mucho que ver con la pregunta que nos hace Elizabeth nuevamente. Dice, ¿les cuesta trabajo realizar Ah, las denuncias? ¿Será por miedo? sí, yo creo que sí, Elizabeth. Yo creo que es miedo a la revictimización, porque eso sí pasa. Ejemplo, llegan a veces también al consultorio acá mujeres, o conozco casos cuando trabajo en colectivos de mujeres violentadas. Y entonces, esto de pensar siquiera ir al Ministerio Público y pasar 3, 4, 5, 7, 8 horas en la declaración y revictimizándote, ¿no? De es que te lo buscaste, es que mira cómo estás vestida, cómo es posible, etcétera, ¿no? Claro, hay un miedo tremendo. El conocimiento nos permite tomar decisiones más acertadas. Ejemplo, puedes hacer tu declaración de hechos, o sea, tu denuncia de lo que pasó por internet. Y una vez que la tienes, la imprimes y la llevas a que te la validen. Ok,
Entonces ya no tienes necesariamente que pasarte 8 horas en un MP, sino puedes hacer tu denuncia de hechos y luego vas a ratificar. Claro. Si aplica, bueno, pues entonces el médico legista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto que decías, Elizabeth, qué interesante, esto de la UNAM y muchos otros grupos y colectivos, me incluyo, que trabajamos con mujeres en relaciones desiguales que muchas veces terminan en violencia, es de qué manera puedes, si es acudir a la autoridad, de qué manera lo puedes hacer, quién te va a acompañar. Es decir, ayudarte a construir una red de apoyo desde mujeres que quieren salirse de su casa, pero no tienen un ingreso económico, etcétera. Es como planearlo. Entonces, ¿a dónde te puedes ir? ¿Quién te puede apoyar? ¿En qué puedes trabajar? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué onda con tus hijos? Si es que existen. Legalmente, ¿quién te puede apoyar para esto de la guardia, custodia o patria potestad? Psicológicamente, quién te puede ayudar, etcétera. Y la UNAM y otras instituciones del DIF o de asociaciones, fundaciones, grupos, etcétera, apoyan o apoyamos a otras mujeres que están en el proceso de toma de decisión. Muchas se arrepienten o muchas creen que no es el momento y es válido. Es decir, darles las herramientas o ayudarles a ubicar esas herramientas internas y sociales para que puedan tomar la decisión que ellas consideran adecuada. Yo no se lo voy a resolver, lo va a resolver ella, porque la que tiene el poder de resolverlo es ella misma, pero tiene en sororidad un grupo de mujeres que la están apoyando. Claro. Esa es la diferencia, Pati. Esa es como la parte más enriquecedora de la sororidad. Estoy contigo y te apoyo. Y te apoyo, claro, claro. Fíjate que me vinieron ahorita 2 puntos como rojos, ¿no? Uno sería el tema de los valores. Ajá. Y el otro, dijiste ahorita una frase que creo que es lo que más nos lleva a seguir como en ese rol, ¿no? de victimismo, y es que te lo buscaste. Y eso cómo te hace no decirlo, ¿no? De pronto yo me quedo pensando en cuántas mujeres, y no hablo solamente de jovencitas en la actualidad, sino hablo ya de señoras grandes, ¿no? De 50, 60 años, que en su momento vivieron violencia y que en su momento fueron violadas y que de alguna manera viven bajo esta condición de es que te lo buscaste, ¿no? Te sientes culpable por haber vivido eso, porque tú lo propiciaste, porque tú lo permitiste, porque tú lo moviste a hacerlo, ¿no? Y ahí viene la parte de los valores, ¿no? De la valorización de uno, pero también de los valores humanos que muchos se han perdido, ¿no? Como es la honestidad, la lealtad, la equidad, todos estos valores, ¿no? La honestidad, en fin, todos estos valores que podemos nosotros tener como seres humanos. ¿Qué hacer con ello? ¿Qué hacer con esta parte de es que te lo buscaste, de culpa? Ajá. De entrada, creo que es un asunto muy sencillo y trabajar en la parte de la culpa no existe. Si cambiamos la palabra culpa por la palabra responsabilidad, creo que entonces el universo se abre. Entonces, y trabajo mucho estos casos en talleres o en pláticas o en conferencias, es entender, por eso hablo del autoconocimiento y de la autovaloración, de la toma de conciencia. Las decisiones que tomamos en el pasado, te estoy hablando de hace 53 minutos con 40 y tantos segundos que empezamos esta charla, ¿no? Ayer, antier, antes de antier y cuando era niña, joven, o sea, ¿no? Estas mujeres, retomo el ejemplo que tienes, ¿no? De mujeres de 50 y para arriba, ¿no? Yes. Lo que decidí en ese momento, lo decidí con la conciencia que tenía en ese entonces. Hoy tengo otro nivel de conciencia y estoy decidiendo diferente. De entrada es por eso hablaba yo tanto, a lo mejor soy demasiado emotiva y empática y enfática en esto, ¿no? La toma de conciencia, ¿dónde estoy hoy? A todas luces, donde estoy hoy no me gusta o no quiero estar.
¿Lo quiero cambiar? La respuesta obvia es sí, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Ujú. Eso tocaba en el pasado y como hacer las paces conmigo y decir, eso tocaba. Si tocaba que yo dejara de trabajar y dejara de vincularme porque tengo niños pequeños o tuve hijos pequeños y me volqué en el cuidado y ahora no tengo nada, o sea, mi pareja se graduó, hizo, tornó, viajó y ahora resulta que ya esta historia de familia no funciona y yo me quedo, como decía mi mamá, como la pluma en el aire, ¿no? Bueno, ¿qué toca ahora? Entonces es esta nueva conciencia de que donde estoy ya no quiero estar. Claro. O a lo mejor estoy en un trabajo, no hablemos de violencia, sino estoy en un trabajo que no me gusta. Que no me gusta, claro. Estoy desarrollando una actividad que no, o a lo mejor yo estudié, alguien nos dice, estudié enfermería y realmente lo que yo quería era ser actriz de teatro. Ujú. Bueno, ¿con qué elementos cuento en mí hoy para poder empezar a andar en un camino que yo creo, intuyo o anhelo que me va a hacer feliz? O que es lo que yo siempre he deseado, o es lo que necesito, o lo que sea. Ujú. ¿En qué momento voy a empezar a hacer acciones diferentes? Y esto de los valores es ubicar cuáles son mis valores. Los valores siempre son los mismos, pero lo que cambia en los seres humanos es la jerarquización que le damos a lo largo del tiempo. Claro. Fui mamá joven y crié hijos, pues seguramente uno de mis valores era el amor y el otro era la responsabilidad. Pero a lo mejor mis hijos ya volaron y a lo mejor mi pareja ya no es mi pareja, o a lo mejor enviudé, ¿no? Ujú. ¿Qué estoy buscando en mí hoy y qué puedo hacer o qué intuyo que puedo hacer para empezar a caminar esa nueva senda? Ok. ¿Quién me puede ayudar? Tú lo decías bien, mi familia, que es mi círculo más cercano, mis vecinos, mis amigos, la gente del lugar donde vivo, y de ahí lo voy exportando a otros grupos. Pero esta parte de quiero darle un cambio a mi vida, ok, ¿qué significa un cambio a mi vida? No, pues es que a lo mejor gané mucho peso a lo largo de los años y entonces quiero verme diferente y entonces llegan al consultorio a veces alguien que me dice, quiero bajar 40 kilos y entonces yo digo, ay Dios, bueno, si encuentras la fórmula me la pasas, ¿verdad? De entrada. Pero, ¿qué te parece si mejor ubicamos un objetivo que sea vivir más sano, vivir en armonía? Y eso implica comer mejor, hacer un poco de ejercicio, alejar a las personas tóxicas de mi vida, descansar, hacer una actividad lúdica que me haga sentir bien, Claro. útil, estudiar algo nuevo, volcarme en el servicio social o lo que sea. ¿Qué de todas estas cosas me van a hacer vivir mejor y por ende mi beneficio en cuerpo orgánico, físico, va a ser tangible? Claro. Entonces puedo no bajar 40 kilos, a lo mejor solo bajo 8 o bajo 10, pero estoy más sano, duermo mejor, me duele menos la cabeza, tengo problemas intestinales o ya no tengo problemas intestinales, no sé, es como ayudar a entender, ser empático. Ujú. Y entonces, si puedo levantar la mano y decir, yo sumo haciendo esto o yo te ayudo con esto. Ujú. Ujú. Y seguramente que esa es la parte mágica del trabajo humano. Si yo me sumo y dono algo, automáticamente, sin pedirlo y sin pensarlo, va a haber un beneficio de otros hacia mí. Esa es la parte que a mí me parece mágica. Claro, así es. Si me vuelco a ayudar a otros, evidentemente los otros nos van a ayudar a nosotros. A ti y a mí nos pasa en terapia. Claro, cadena de Viene la favor. gente a pedirnos ayuda o apoyo en algo y seguro, Pati, porque lo hemos platicado, te pasa que cuando se va dices, ¡zas! O haces la reflexión de, ¿y yo qué estoy haciendo en mi vida? Porque estamos muy buenas para dar consejos, ¿verdad? En sesiones te lo digo Pedro para que lo entienda Juan. Exactamente. Claro. O te lo digo a ti para oírlo yo. Exacto. Pero es este intercambio que yo le denomino, Celia, yo le denomino mágico. Si me vuelco a otros, si me vuelvo sorora con otras mujeres, automáticamente me estoy nutriendo de esta fuerza, esta alegría, esta transparencia, esta claridad de otras mujeres hacia mí. Esa es la parte que a mí me parece maravillosa del feminismo y la sororidad. Porque además soy mujer.
Claro, claro, Es como, no hay pierde. Si claro. das, te regresa. Te Y regresa. también para lo negativo. Causa y efecto, Si das claro. negativo, aunque no lo quieras, se te regresa. Claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a Anabel Orozco por estar conectada, nos da saludos. A Gaby Vega Nava también un saludo por estarnos escuchando. Y bueno, estamos viendo que ya vamos a llegar a la hora, ¡Qué pero rápido! qué rápido, efectivamente. Me gustaría, en primer lugar, que nos digas qué estás haciendo ahorita. Digo, además de darnos el programa, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus dinámicas ahorita de trabajo? ¿Estás dando terapias? ¿Hay un curso en puerta? ¿Hay alguna conferencia que estés por dar? ¿Hay alguien que te pueda llevar a sus empresas? Porque déjenme decirle que Celi trabaja en grupos empresariales. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ello. Gracias, Pati. Pues le suelto el comercial. Exacto. Sí, doy terapia aquí en casa, doy terapia, particularmente trabajo con mujeres de todas las edades, particularmente, y también doy talleres que tienen que ver con, yo les llamo liderazgo transformador. En el caso de mujeres, que es lo que nos compete en este programa, trabajo con mujeres de todas las edades, de todos los estratos, en todos los lugares de la República, para trabajar temas como liderazgo, emprendedurismo, derechos humanos, nuevas concepciones del mundo y sentido de vida, o sea, todo en ese paquete, ¿no? Okay. Y en empresa trabajo los cursos autodenominados o denominados desarrollo humano. Ya saben, liderazgo, comunicación asertiva, conformación de equipos de alto nivel, manejo y resolución de conflictos, que es de las cosas que más me están pidiendo las empresas. Ahora, en estas épocas pospandémicas, de qué manera crear vínculos entre quien está haciendo home office, quien va a la oficina y proveedores, clientes y demás, o sea, todos estos cursos. Y me han invitado a dar conferencias, pueden ser en estos formatos pequeños que les llaman TED Talks, de entre 12 y 15 minutos hablamos un tema y después tenemos feedback con el auditorio, o conferencias encaminadas a trabajar con distintos grupos, o empresariales, o mujeres, o adolescentes, o comunidades, es decir, de qué manera empezar a gestar tejido social en distintas comunidades para alcanzar un objetivo en particular. Y casi dice mi marido que me falta vender mole los domingos. Trabajo con asociaciones y con fundaciones cuyos objetivos me hacen sentido. Mujeres que pasaron o están viviendo cáncer, niños en condición de calle, adultos mayores, también trabajo con adultos mayores, y trabajo la parte de rescate de espacios públicos. De qué manera podemos volcarnos en nuestro entorno desde un camellón, un jardín, una valla, etcétera, ¿no? Y pues ya, como ven, casi no me gusta hacer esto y casi no me emociono y casi no, ¿no? Claro. Pero en mis redes, bueno, pues en Instagram estoy como Celia González, en TikTok también, no subo muchos videos, pero ahí estoy. Y pues en Facebook estoy etiquetada en la publicación de Pati, también me pueden contactar por Facebook. Y si alguien está interesado, mándenme un mensaje por Facebook y les paso mi celular. Claro que sí. Y pues bueno, pues nos contactamos para una charla, pues hasta para un café, pues, hasta despacharnos un café y hablar de temas importantes y que hacen un cambio en el mundo, ¿no? Claro, de hecho por aquí acabo en comentarios, acabo de etiquetarte para que puedan tener ahí tu contacto y bueno, puedan acercarse a ti. Y quisiera dentro de esto, pues de alguna manera comprometerte a que nos des otro programa. Claro. Me gusta ahorita mucho como clic el que puedas darnos algunos tips en otro programa sobre manejo y resolución de conflictos. Y esto me lo llevo como en el tintero para que podamos abrir un programa sobre esto. Por todo el conflicto que hay ahorita en el mundo, ¿no? Salimos a la calle y ya se está peleando el de la gasolinera con el cliente, o vamos al banco y la de atrás ya te está echando la bronca, o vas a una reunión familiar y de repente ya alguien
te echó la bronca, ¿no? O saliste en la mañana y tu marido ya no te dijo buenos días. Entonces, ¿cómo podemos justamente eso, ¿no? Poder manejar y resolver esos conflictos cotidianos que tenemos, o incluso hasta el conflicto que podamos tener con nosotros mismos, ¿no? De frente nos podemos despertar y yo estoy enojado conmigo y estoy enojado porque no resolví un conflicto de hace 3 años o de hace 20 años o de hace 50 años, ¿no? El poder darnos estas herramientas, algunos tips, algunas herramientas que tengan que ver con el manejo y la resolución de conflictos. ¿Cómo ves? Sí, perfecto. Por eso me gusta ese tema, manejo y resolución de conflictos. Si aprendo a manejarlo, se resuelve automático. Exacto. Mucha gente dice, es que no te enganches. No, va más allá del no te enganches. Claro, exacto. Sí, claro, con todo gusto, con todo gusto. Sí, claro. Sí, que ver con la ley del espejo, en fin, creo que es un tema que nos puede dar para mucho y me gustaría que fuera en unos 20 días, no lo sé, vamos viendo la fecha y bueno, que nos dejen aquí en comentarios si les late el tema, que nos pongan sí, dedito arriba, algo que nos hagan saber para poder nosotros ir abordando este tema. Claro. Silly, ¿con qué cerramos? ¿Qué nos dejas de mensaje? Creo que serían 2 cosas. Una, amémonos mucho a nivel individual, es decir, reconozcámonos quiénes somos, desde el estuche en el que venimos o en el que tenemos ahorita, porque a lo mejor es un estuche distinto del que teníamos hace unos años o hace unos meses. Amémonos, conozcámonos y la segunda parte, entendamos que mi proceso empáticamente también puede ser el proceso de otros. Y entonces voy a respetar y si puedo y me dejan, sumo. Pero primero tomo conciencia de quién soy y lo otro pues viene solito. Perfecto. Muchísimas gracias, Eli. Gracias a ti, Pati. Gracias a todos. Yo me quedo con nueva información, sobre todo por esto, ¿no? Por haber redefinido estos conceptos de feminismo, de sororidad, incluso del poder acercarme a otras instancias, ¿no? Se me vinieron algunas ideas que sin duda las pondré en práctica. Ojalá a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar más tarde, pues puedan también surgirles muchas ideas y bueno, por supuesto que se pongan en contacto con Celi. Ya nos están poniendo por ahí que sí, les late el programa de manejo y resolución de conflictos, así que vamos poniéndole pluma y lápiz al tema para irlo trabajando. Oye, Pati, y si propongo, ¿qué te parece si la gente que tú conoces y que te sigue, tanta gente que te sigue, podemos hacer algo? Podemos trabajar un taller para mujeres, yo desde la parte, evidentemente, del taller, y tú que eres tan buena en estas cosas de diseño y de expresión corporal, podemos hacer algo también como de empoderamiento y hacemos algo en un tallercito cerrado, seguro, estas maravillas que tú manejas de los colores y las pinturas y esto, como nivel de expresión, hacemos una sensibilización, ¿qué te parece? Yo hago la sensibilización y este trabajo, tú también, pues, pero ahora sí que yo siempre he dicho, el respeto al talento ajeno es la paz. Entonces, si tú te vuelcas en esta parte creativa y en esta parte de expresión artística, podemos juntar esta parte de conciencia y de expresión artística. Claro. Preguntémosle a tu auditorio si se animan y lo hacemos. Que nos pongan aquí en comentarios y con gusto lo vamos armando. Y ya vino el contracompromiso. Perfecto. Dale. Pues muchísimas gracias, Celi. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieran acompañando. Silvi Chin, Edith Guevara, muchísimas gracias por sumarse. A toda la gente que, reitero, seguramente estará viendo el programa posteriormente. A toda la gente de YouTube, porque esto se va para YouTube. Muchísimas gracias por estar presentes. Déjenos en comentarios todos sus puntos de vista, todas sus preguntas, si es que todavía hay. Recuerden que en comentarios está el contacto de Celi González para que puedan sumarse a sus redes sociales. Y pues nada, Celi, muchísimas gracias nuevamente por sumar. Si algo yo puedo
constatar, me queda en actas, porque lo puedo constatar, es que Celi suma y suma mucho. De verdad, suma lo mismo en una empresa de alto prestigio como en una comunidad rural. Celi suma, así que súmense a su red para que puedan estarla siguiendo y tener todos esos tips y herramientas que ella nos comparte. Muchísimas gracias, Celi. Tengan un extraordinario fin de semana. Pásensela bien bonito. Y pues nada, recuerden, yo soy Patricia Tanús y la luz sea con ustedes. Bye, bye. Bye.